El tema de hoy se llama "Es necesario que Él crezca y que yo mengüe". Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y para poder iniciar con el tema, vamos primero a comprender la palabra menguar, que significa disminuir, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito cuando estábamos en la primaria y que vimos en algunas clases, ¿se acuerdan de las fases de la luna? ¿Sí se acuerdan? Y bueno, en la luna vemos que cuando inicia tenemos la luna nueva, que está completamente oscura. La luna creciente, ¿no? Empieza a crecer en lo blanco, el resplandor que vemos. Y luego hasta que llega a ser la luna llena, ¿verdad? Y después de que ya tenemos la luna llena, empieza a disminuir. ¿Y cómo se llama esa fase? Los que lo tienen más fresco, luna menguante, ¿verdad? Cuarto menguante, y luego hace así como una sonrisita hasta que vuelve a ser la luna nueva. Entonces, menguante quiere decir disminuir, ¿sí? La luna menguante va disminuyendo y a eso se refiere esa palabra menguar, disminuir. Entonces, ¿el tema cuál es? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, o sea, que yo disminuya. Pero vamos a estar usando la palabra menguar, entonces, para que todos tengamos esa comprensión, desde los más chiquitos, que entendamos la palabra, lo que significa, ¿sale? Vamos a ir, entonces, entendiendo este significado, a el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22, por favor. Lo voy a leer del 22 al 30, al versículo 30. Y si tienen ahí sus Biblias, en algunas traducciones aparece el título de esta sección como Testimonio de Juan el Bautista, y en algunas otras dice Juan el Bautista exalta a Jesús. Entonces vemos que dice, en la Reina Valera dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y pasó allí algún tiempo con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque había allí muchas aguas, y acudían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Hubo pues una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan, sus discípulos, y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, es decir, Jesús, de quien tú diste testimonio, mira, ese está bautizando y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, y esto es muy clave, dijo: un hombre no puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Y continúa diciendo: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y le oye, se alegra mucho por la voz del novio. Así pues, este gozo mío se ha completado. Y enseguida les dice la frase que es el tema de hoy: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Este pasaje nos habla de Juan el Bautista y del testimonio que él daba de Jesús. Vemos que, como dijimos en el título, algunas dicen Juan el Bautista exalta a Jesús. Y este pasaje habla meramente de lo que hacía Juan, habla de su ministerio. Juan tenía un llamado muy especial de parte de Dios, que la mayoría de los que estamos aquí ya lo conocemos. El ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino para la llegada del Señor. Él predicaba el arrepentimiento. También practicaba el bautismo como un símbolo de arrepentimiento y de purificación. Este acto del bautismo era una señal externa de un cambio interno y estaba destinado a preparar a las personas para recibir al Mesías, a Jesús. También dentro de su ministerio siempre Juan anunció al Mesías, cumpliendo la profecía de Isaías 43, que también nos la debemos saber,
que dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. En Juan se cumplió esta profecía, anunciaba él al Mesías. Reconocía siempre la divinidad de Jesús. Un ejemplo de ello, de que Juan reconocía esa divinidad del Señor Jesús, está en Juan 1:29, donde él dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esto es hablando un poquito del contexto de lo que es el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Lo que fue su ministerio. Y en el pasaje que estamos estudiando, entonces, vemos el contexto, ¿no? En Juan 3:22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y pasó allí algún tiempo con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había muchas aguas. Acudían y eran bautizados, porque Juan aún no había sido encarcelado. Hubo pues una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron sus discípulos a Juan y le dijeron: Rabí, maestro, el que estaba contigo, Jesús, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, mira, este está bautizando y todos vienen a él. Hasta podemos leer como la expresión, ¿no?, de sus discípulos, así como nos está ganando la gente. Entonces podemos observar que los discípulos de Juan no tenían un entendimiento completo y tenían celo, un cierto celo de Jesús, de que Jesús en ese momento estaba teniendo más seguidores, ¿verdad? Estaban mostrando su preocupación de que Jesús fuera, de alguna manera, por verlo así, como su competencia. Pero a diferencia, Juan siempre tuvo claro su llamado y lo hace notar en toda la Escritura. En cualquier pasaje que nosotros leamos de la Escritura que se hable de Juan el Bautista, se nota que él siempre tuvo claro su llamado. Y lo explica en Juan 3:27, cuando les responde: un hombre no puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Y este verso es tan profundo y todos los cristianos debemos entenderlo, porque en este verso resalta la autoridad soberana de Dios en darnos la oportunidad de servirle, porque por su pura soberanía Él nos da la oportunidad de servirle a nosotros. Y Juan está resaltando esa autoridad soberana de Dios, y reconoce al mismo tiempo que el llamado proviene de Dios. Y continúa diciéndoles ahí en el versículo 28 de Juan 3:28: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y le oye, se alegra mucho por la voz del novio. Así pues, este gozo mío se ha completado. Y yo quiero que entendamos aquí un poquito esta ilustración que les hace Juan a sus discípulos acerca de la novia y el novio. Le dice el amigo del novio, ¿no? Él se identifica como el amigo del novio. En esos tiempos las bodas eran algo muy bonito, y en este tiempo también es algo muy hermoso que a todos nos gusta disfrutar. Y se refiere al amigo del novio Juan como si fuera el padrino de bodas, alguien que ayudó a preparar todos los detalles de la boda, y que está contento de que su amigo vaya a casarse, ¿no? Que llegue la novia y tengan esa boda. Entonces le dice: el que tiene a la novia es el novio. O sea, imaginemos esa escena de la boda. Dice: pero el amigo del novio, que en este caso él se identifica como el amigo del novio, que está a su lado, que preparó a lo mejor la fiesta, y le oye, se alegra mucho por la voz del novio. O sea, se alegra de ese matrimonio, ¿no? Entonces Juan está diciéndoles: así pues, este gozo mío se ha completado. Es una ilustración para que ellos entiendan que él estaba preparando que viniera Jesús, pero que el verdaderamente importante y el protagonista de la boda era Jesús, ¿verdad? Que la boda, ¿quién es la novia? Nosotros, ¿verdad? Los que venimos a Jesús. Entonces es importante que entendamos esta ilustración para que podamos tener una comprensión más completa. Y luego en el 30, después que les dice esto, les dice: es necesario que Él crezca. ¿Él quién? Jesús, ¿verdad? Está hablando del Señor Jesús.
y que yo mengüe. Y este verso es un principio máximo en el servicio a Dios. Que Él crezca y que yo mengüe. ¿Qué dijimos que era menguar? Disminuir. Entonces, para todo servicio a Dios es necesario que Él crezca, que Cristo crezca y que yo mengüe. Y Juan el Bautista, al decirlo, estaba mostrando fidelidad y estaba mostrando humildad ante la superioridad del Señor Jesús y de su ministerio. Estaba mostrando humildad y bueno, hace una semana aprendimos acerca de la humildad y vamos a recordar un poquito de lo que es la humildad. Es tener una actitud de reconocer y aceptar nuestras limitaciones, así como valorar a los demás sin arrogancia ni egoísmo. Y nos decían en la clase pasada, ¿verdad? Reconocer la soberanía de Dios y ser sencillos. Y esto implica una disposición de parte nuestra para aprender, para servir y para actuar con modestia, para no actuar con orgullo ni con vanidad. La humildad es un estado del ser humano que refleja una profunda comprensión de nuestra propia humanidad. Y esto sí sería bueno que lo tengamos en nuestras notas. Es un estado del ser humano que refleja una profunda comprensión de nuestra propia humanidad y de la grandeza de Dios. Sabiendo entonces este concepto de humildad, vemos que Juan mostró esa humildad. ¿Y por qué mostró esa humildad? Porque reconocía la grandeza de Cristo, ¿verdad? Cuando dice, es necesario que Él crezca, es una expresión metafórica realmente, porque Cristo no puede crecer, ¿o sí puede crecer? Cristo es todo, Él es Dios, Él abarca todo, es infinito, es eterno, entonces es una expresión metafórica que se refiere a la manera en que Él va a crecer en los aspectos que ahorita vamos a ver. Entonces, Él se refería a que Cristo tenía que crecer en que la gente le tenía que empezar a conocer más a Él que a Juan. Y Juan reconocía entonces la grandeza del Señor Jesucristo y lo declara en los siguientes versículos. Vamos a ir ahí adelantito a Juan 3:31. Juan 3:31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. En la Nueva Traducción Viviente dice, Él vino de lo alto, aquí sigue hablando de Jesucristo, y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales. Pero Él vino del cielo y es superior a todos. Aquí Juan estaba reconociendo que Jesús era de origen celestial, ¿verdad? Estaba reconociendo que Él venía del cielo. Reconocía la divinidad de Jesús, así como lo hicieron también después los apóstoles y muchos que creyeron en Él. En Colosenses 1:16 y 17, el apóstol Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿nosotros creemos esto? Creemos que Jesús viene del cielo y que Él es de origen celestial. Tenemos que creerlo, que Jesús es divino, ¿verdad? Todos los que llegamos a los pies de Cristo es lo primero que se nos revela y que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es Dios. Entonces, reconocemos su grandeza cuando creemos esto. Y sigue hablando del Señor Jesús Juan en el versículo 32. Y dice, después de que ya vimos que reconoce que es de origen celestial, en el versículo 32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica
y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Aquí sigue hablando de Jesús y en una versión más sencilla dice, Él da testimonio, Jesús da testimonio de lo que ha visto y oído. Y luego dice, pero qué pocos creen lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Entonces está hablando que Jesús estaba dando testimonio de lo que ha visto y oído. ¿Dónde? ¿Dónde ha visto y oído? En el cielo, ¿verdad? Porque primero está reconociendo que Jesús viene del cielo y luego viene y dice, y Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen. ¿Qué pocos creen lo que les dice? Y hasta la fecha, ¿verdad? Realmente, comparado con la población general, somos pocos los que creemos en las palabras del Señor Jesús. Y luego dice, todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Entonces Juan afirmaba que Jesús conocía la verdad del Padre de primera mano, que su testimonio siempre estuvo de acuerdo con Dios. Y el Señor Jesús lo dijo de sí mismo. Vamos a ir a Juan 6:38, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, el Señor Jesús les dice él mismo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan 10:30, él también dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces, al decirles todo esto, Juan el Bautista a sus discípulos, estaba reconociendo y proclamando a sus discípulos la grandeza y la divinidad del Señor Jesús. Vamos a regresarnos ahí a Juan 3 en el 34. Y ahí les continúa diciendo, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. Aquí Juan está afirmando que Jesús experimentó el Espíritu Santo sobre su persona de una manera ilimitada. O sea, Jesús tenía el Espíritu Santo sin límites, dice ahí. Y el 35 les continúa diciendo, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Aquí reconoce que Jesús es supremo porque el Padre en su soberanía se lo concedió todo. Y Jesús mismo lo dijo de su misma persona en Mateo 28:18. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces podemos ver en estos versículos, después de que les dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, después de esto Él se empezó a extender en exaltar la grandeza del Señor Jesús. Reconoció que era de origen celestial, decía que Él tenía de primera mano la verdad del Padre, afirmaba que tenía el Espíritu Santo, ¿verdad?, de una manera ilimitada, y todo esto se los estaba compartiendo a sus discípulos. Entonces Juan les estaba diciendo esto, les dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que la gente vaya a Él y no a mí, porque Él viene del cielo, porque Él viene de Dios, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él tiene el Espíritu Santo, porque Él tiene toda autoridad, porque Él tiene todo el poder, porque Él es el Mesías y porque viene a redimir a la humanidad. Y entonces les decía, tienen que ir a Él, es necesario. ¿Sí? Eso es como un resumen de estos versículos, todo lo que les trataba de decir Juan a sus discípulos cuando le preguntaron eso. Y Juan, en lugar de sentir esos celos, como lo sintieron sus discípulos, porque sí sintieron celos, en ese conocimiento que tenía de la grandeza de Jesús, él mostró fidelidad y mostró humildad ante la superioridad de Cristo y de su ministerio. Entonces vamos a recordar el concepto que dijimos de humildad. Es un estado del ser humano que refleja una profunda comprensión de nuestra propia humanidad, que Juan sí lo estaba reflejando, ¿verdad? Él decía, Él es del cielo y nosotros somos de la tierra. Entonces él entendía perfectamente, tenía una comprensión de su propia humanidad.
Y dice, humildad es un estado del ser humano que refleja una profunda comprensión de nuestra propia humanidad y la grandeza de Dios. Entonces hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Juan el Bautista estaba exaltando la grandeza de Cristo y por eso les estaba explicando que no debían tener esos celos, sino que él estaba muy contento de que la gente estuviera yendo a él y por eso les decía, es necesario que vayan con él. Y esta frase, es necesario que él crezca y que yo mengüe, la podemos dividir en, siempre que leamos la Biblia debemos leerla pausada y podemos ir viendo cada porción nos dice algo, ¿no? Por ejemplo, es necesario, nos está hablando de que es una necesidad, algo que necesitamos las personas. Que Él crezca, que Jesús sea visto, que vayan a Él y que yo, mi persona, mis deseos, mi voluntad, mi carne, todo lo que proviene de mi naturaleza, mengüe. ¿Qué dijimos que era mengüe? Que todo eso disminuya, que todo eso se haga menos, que todo eso se reduzca. ¿Okay? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces Juan está expresando que debe disminuir Él en importancia y en notoriedad para que Jesús, que es el Mesías, crezca en reconocimiento, en que lo reconozca la gente. Y esto refleja la humildad y la comprensión de su propósito, de su ministerio, que cuál era preparar el camino y llevar a la gente al Mesías. Y que su propia influencia, porque sí tenía mucha influencia Juan, debía ser eclipsada por la grandeza del Señor Jesús. Vamos a ir a Romanos 11:36, por favor. Y aquí el apóstol Pablo nos reafirma este principio que estamos aprendiendo y dice esta verdad, y dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él, ¿a quién? A Cristo, sea la gloria por los siglos. Amén. Y a esto estamos llamados nosotros también en el ministerio de maestros, a menguar, a disminuir nosotros para poder exaltar la grandeza de Dios. Somos llamados a menguar cada uno de nosotros en el ministerio de maestros y en cualquier ministerio donde nosotros sirvamos, sea en servidores, en mujeres, en cualquier ministerio que nosotros estemos prestando un servicio a Dios, tenemos que aprender este principio que es menguar para mostrar a Cristo. Juan quería menguar para que Cristo creciera y por eso fue grande. Incluso el mismo Señor Jesucristo dijo de Juan que Él era el más grande. Vamos a Mateo 11:11, por favor. Y ahí dice el Señor Jesús, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Pero, ¿qué es lo que hacía grande a Juan? En el reino de los cielos, el verdadero crecimiento es crecer en humildad y en mansedumbre. A medida que nos humillamos, que somos más humildes, entonces Él crece, Cristo crece porque me dejo de ver yo y se empieza a ver Él más. El rendir mi voluntad a su voluntad hace que Él crezca y que yo disminuya. Y la vida del cristiano es eso, es un constante rendir nuestra voluntad a su voluntad. Tenemos que menguar y ser humildes, entender, tener ese claro concepto de nuestra condición y examinarnos y mirarnos y ver a Dios. Y cuando vemos su grandeza, entendemos que no somos nada, porque hasta el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra es nada comparado con el Señor. Y quiero que nos imaginemos ahorita que estamos aquí en la clase de pastoreo y vamos a imaginarnos en nuestra mente así como de esas cámaras que a veces vemos en los documentales y vamos a vernos desde arriba y poder ver que estamos aquí sentados. Y si lo vemos desde arriba, bueno, estamos en casa de oración. Y si nos alejamos un poquito más, estamos en Guadalajara. Aléjense un poquito más, si lo están viendo en su mente, México. Y luego América. Y luego podemos ver la Tierra, ¿verdad? Y luego la Tierra está dentro de un sistema solar. Si lo ven ahí, el sistema solar ya cada vez más pequeño. Y ese sistema solar está en medio de una infinidad de galaxias y de estrellas que están
en una inmensidad llamado universo. ¿Y quién hizo ese universo? El Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esa inmensidad de su creación y aún más grande es el Creador, ¿qué somos nosotros? O sea, regrésense otra vez en la cámara. ¿Dónde estamos? O sea, somos un punto que ni siquiera se ve, somos polvo, no somos nada. Y a veces andamos caminando por la vida como si fuéramos mucho, ¿no? Entonces, necesitamos cada día entender que somos polvo y que en cualquier instante Dios decide y dejamos de vivir. La semana pasada nos enteramos de un caso, un infarto fulminante de un hermano. Estaba bien, hacía ejercicio, se alimentaba bien, un infarto fulminante, Dios decidió, se lo llevó. Entonces, ¿nosotros qué somos? A comparación o delante de la presencia de Dios, nada, no somos nada. Y en cualquier instante, Él puede decidir tomar nuestra vida porque Él es el dueño, ¿verdad? Él es el soberano, Él es el rey del universo, de ese universo inmenso que nos imaginamos ahorita. Él es el rey, el dueño y el creador. Y por eso debemos ser humildes, porque reconocemos su grandeza. Así como la reconocía Juan el Bautista y estaba bien ubicado de que él era humilde por la grandeza de Cristo. Y lo opuesto a la humildad es el orgullo, ¿verdad? Ya lo veíamos también la semana pasada. El orgullo es una actitud de superioridad y de autosuficiencia que lleva a las personas a exaltarse sobre los demás. Y esto es desobediencia a Dios. Vamos a Proverbios 16-18. Ahí nos dice, en este libro de sabiduría, el orgullo precede a la destrucción. Porque cuando hay orgullo, lo arruina todo. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Podemos mencionar muchos, pero vamos a mencionar algunos pocos. Por ejemplo, el rey Saúl, todo lo que Dios le había dado, lo perdió y terminó de la peor manera, ¿verdad? El mismo Satanás fue desterrado por el orgullo. El orgullo destruye ministerios, destruye matrimonios, destruye familias. Y tenemos que también estar conscientes de una cosa. Todos aquí, usted y yo, tenemos orgullo en nuestra naturaleza caída, todos. Y todos somos vulnerables a que de repente ese orgullo empiece a crecer. Por eso debemos estar constantemente en la palabra y constantemente humillándonos delante del Señor, en su presencia, porque todos lo tenemos. Nadie puede decir aquí que no tiene una pizca de orgullo, porque es la naturaleza caída. Desde que Adán y Eva pecaron, así nacimos. Y a veces ese orgullo quiere brotar. Entonces debemos estar muy pendientes y examinarnos a la luz de la Biblia. Y los discípulos de Juan, estamos viendo en este pasaje, tenían algo de orgullo, estaban celosos, ya lo vimos, porque querían tener la mayor popularidad. Y esto se da mucho en el mundo, ¿verdad? Que quieren ser los más populares, los más conocidos, los que tienen más seguidores, los influencers, ¿no? ¿Y Juan qué les dijo? Les dijo en Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, con mucha sabiduría, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo que tenemos, todo absolutamente, viene de Dios, todo. Nuestra vida viene de Dios. Si hoy tenemos salud, viene de Dios. Nuestras fuerzas vienen de Dios. Si tú tienes habilidad para dar clases, viene de Dios también. Habilidades para hacer manualidades, hay quien es más creativo que algunos otros, todos somos diferentes. También Dios nos las da. Quien tiene habilidades musicales, Dios se las dio. Hay gente que aprende muy fácil la música y no todos, ¿verdad? Entonces eso también es algo dado por Dios. Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dios nos ha diseñado diferentes y con esos dones, y por eso no podemos jactarnos, no podemos presumir de los dones que tenemos, porque todo es dado por Dios. Por poner un ejemplo, los que son altos, ¿hicieron algo para ser altos? ¿Verdad que no? Si no, díganme, pues para yo también. Entonces, si somos altos, no hicimos nada, Dios así nos hizo. Incluso las jovencitas, si eres muy bonita, Dios te hizo así.
no hiciste nada por ser bonita, entonces no debes jamás presumir ni jactarte. ¿Por qué? Porque todo viene de Él y es para Él. Y todo, así como Dios nos diseñó, tiene un propósito que lo vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, todo es para Él y debemos tenerlo bien entendido. Si yo tengo habilidad musical, es para Él. Si yo tengo habilidad de enseñar en el salón, es para Él. Si tengo habilidad de hacer manualidades, es para que el Señor se glorifique en la clase que voy a dar, en las manualidades, que se refuerce lo que vimos en la clase, ¿verdad? Y si somos maestros, nuestra tarea es llevar el mensaje. Nosotros no somos el centro. ¿Quién es el centro? Cristo. Cristo es el centro. Incluso en los manuales viene, ¿verdad? La clase debe ser cristocéntrica. Entonces, aunque estemos viendo una clase de valores, siempre debemos ver cómo aplicamos esa clase a llevar a los niños al conocimiento de Cristo, porque todas las clases se puede, en todas. Y bueno, Juan el Bautista sabía que él era solo el mensajero y les está recordando eso a sus discípulos. ¿Era un mensajero famoso? Sí, ¿verdad? Sí vemos en la Biblia que Juan el Bautista era muy famoso, tenía muchos seguidores y multitudes venían a él. Pero cuando llegó Cristo, que era el centro de su mensaje, ¿qué hizo Juan? Que él crezca, que la gente lo siga a él. A mí ya no, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Okay? Y a eso nos llamó Dios, a que la gente a quien le compartimos el evangelio, vecinos, amigos, etcétera. Y en este caso que nos compete a nosotros aquí en esta clase de nuestro ministerio, a que los niños vayan a Él, que le conozcan a Él, no al maestro, que no quieran venir por el maestro, sino porque les enseña el maestro de Cristo, ¿verdad? El ministerio de Juan era dar testimonio de la luz y así nosotros debemos llevar a los niños a la luz de Cristo. Juan dice, es necesario, es una necesidad. Y nosotros como cristianos, y más como maestros, debemos pensar, es necesario que los niños vayan a Cristo, que le conozcan a Él, que sepan que Cristo dio su vida por ellos. ¿O nosotros dimos la vida por ellos? No, ¿verdad? La dio el Señor Jesucristo. Que sepan los niños que ese Dios que bajó esta tierra a dar su vida por ellos, les ofrece una vida eterna a su lado, que les ofrece la redención y que también les ofrece la restauración de sus vidas. Es necesario, dice Juan. Y nosotros tenemos ese papel ahí, que Dios por su pura gracia soberana, nos dio ese privilegio de estar ahí con los niños. Entonces dice, es necesario que los niños vengan a Él. Jesús mismo lo dijo en Mateo 16, 24. Dice que Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, esto nos sigue hablando de menguar, ¿verdad? Tomar la cruz también nos habla de menguar, de negarnos a nosotros mismos. Y todos los apóstoles lo sabían y lo hicieron, tomaron su cruz. Y Pablo lo recalca en Filipenses 3:7. Vamos a ir, por favor. Dice Filipenses 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que él tomaba como ganancia, o sea, si tu ganancia es que sepan que eres el mejor maestro, debemos estimarla como pérdida, debemos deshacernos de eso. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, ¿se fijan cómo hablan también así, exaltando esa grandeza que el Señor tiene? Por amor del cual lo he perdido todo, o sea, todo lo mío, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto Pablo lo decía porque él era un hombre muy letrado, muy inteligente, muy estudiado, y él decía, lo tengo por basura para ganar a Cristo, para que Él se vea. Entonces, cuando renunciamos a nosotros mismos y permitimos que Cristo tome el control de nuestra vida,
cuando permitimos que Él se vea, experimentamos su crecimiento y una transformación en nosotros. Debemos acostumbrarnos a reconocer a diario nuestra posición, nuestra condición. Debemos tener humildad ante la grandeza de Dios. Debemos también reconocer el peligro del orgullo y la autoimportancia. Saber que es peligroso caer en eso. Debemos menguar, disminuir, dejando nuestras ambiciones personales a un lado. Y debemos permitir que Dios tome el control de nuestra vida. Y Juan el Bautista, aún teniendo muchos seguidores, si ahorita lo viéramos, sería el mayor influencer, ¿no?, de esta época, el más famoso, el con más seguidores en las redes. Y aún que era así de famoso, porque la gente lo conocía y la gente lo buscaba, estaba bien ubicado en su mente y tenía humildad porque reconocía a Cristo y a su grandeza. Vamos a leerlo en Juan capítulo 1, versículo 20, por favor. Y dice, le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? Le estaban preguntando a Juan, ¿qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados, estos que le estaban preguntando, eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Recordemos que el bautismo era símbolo del arrepentimiento. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes aún no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Notemos que cuando dice el que es antes de mí, está reconociendo la eternidad del Señor Jesús, la grandeza del Señor, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Esto de qué nos habla? En aquellos tiempos no era una correa del calzado como los tenis que ahorita usamos. La gente pues caminaba distancias muy largas y sus zapatos pues eran con correas de cuero. Cuando llegaban a un lugar, regularmente había personas que tenían esclavos o gente de la servidumbre que eran los encargados de desatar la correa de los zapatos, y luego ya sabemos que era una costumbre también lavarles los pies, ¿verdad? Porque venían caminando y se les ensuciaban los pies de tierra. Entonces era una costumbre que les desataban la correa del calzado. Y Juan está diciendo eso, o sea, yo no soy digno ni siquiera de ser el esclavo que le va a desatar la correa de su calzado. ¿Por qué? Porque Él es tan grande, tan inmenso, es tan eterno que está antes de mí. Es su grandeza, Él es Dios mismo. Entonces, Él que va a venir y que está antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En esa frase les estaba diciendo todo de Cristo. Y tenemos que entenderlo. Este mismo entendimiento que tenía Juan, tenemos que entenderlo nosotros. Lo debemos entender no solo ahorita, sino cada día. ¿Quién es el Dios al que servimos? ¿Verdad? ¿Y por qué Dios quiere que nos quede esto tan claro? Que tengamos que menguar y que Él tiene que crecer. Pues la respuesta es muy obvia, porque en este ministerio Dios quiere que no atraigamos a la gente hacia nosotros, en este caso específico a los niños. Los debemos llevar a Cristo, no a nosotros. Claro que es una verdad que se crean vínculos, ¿verdad?, entre el maestro y el niño. Claro que se crean vínculos y los amamos con el amor del Señor, y los niños también nos aman, es una verdad, pero debemos tener ese cuidado de que no estén siendo traídos a nosotros, sino que los debemos llevar siempre al Señor, siempre tener claro a dónde los debemos llevar. En Mateo 19:14, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis,
porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Si nosotros nos ponemos en medio, vamos a imaginar que está el Señor Jesús y están los niños yendo hacia Él, y si yo me pongo en medio, pues se los estoy impidiendo, ¿verdad? Les impido llegar a Él. Entonces, eso es una ilustración de cuando nosotros queremos la atención para nosotros en el salón de clases o incluso afuera, ¿no? Nos ponemos en medio y no estamos dejando eso. Claro, les digo, hay que mantener un equilibrio. Los amamos, los tratamos bien y ellos también a nosotros nos aman, pero debemos tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos llevarlos a Él. No a nosotros, que Él crezca, pero que yo mengüe. Y debemos examinarnos si estamos haciendo esto así, si estamos dejando que Cristo crezca en nosotros para que los niños vayan a Él. ¿Y cómo dejamos que Cristo crezca en nosotros? O sea, ¿cómo sabemos que el Señor Jesús realmente está creciendo en nosotros? Pues bueno, cuando dejamos que Cristo crezca, cuando estudiamos su palabra. Y como maestros debemos estudiar la palabra diario, no solo cuando tenemos que hacer un bosquejo, ¿verdad? Tenemos que estar metidos en la palabra. Bueno, como cristianos en primer lugar, es lo que se espera de un cristiano, que amemos la palabra, que estemos estudiando la palabra, pero como maestros aún más, porque debemos estar, que de nuestra boca brote la palabra siempre, porque no nada más es dar la clase. Sabemos que muchos niños se acercan a veces con situaciones que tienen, entonces, ¿qué les vamos a aconsejar o qué les vamos a decir si no es la palabra? ¿Verdad? Tenemos que hablar la palabra siempre, enseñando principios basados en los pensamientos de Dios. Debemos ser llenos de la palabra para que eso sea lo que hablamos a los niños, incluso a los papás, cuando a veces llegan al final, que tienen una situación con sus hijos y se acercan con los maestros. El maestro debe estar capacitado en la palabra y lleno del Espíritu para poder dar ese consejo sabio basado en la palabra y con el Espíritu de Dios. Y también dejamos que Cristo crezca cuando servimos a los demás con humildad y amor. Y eso se va a notar en nuestro trato hacia con los niños, en el tiempo de nuestro servicio. Debemos tener un trato amoroso, como si Jesús estuviera ahí en el salón. Porque ¿cuántos saben que Jesús sí está en el salón de clases? Jesús está presente cuando estamos cambiando un pañal, cuando le estamos dando la papilla, cuando estamos poniéndolos a gatear, cuando estamos dando la clase, incluso cuando le llamamos la atención a los niños más grandes. Él está ahí. Y siempre que preparamos una clase, siempre que estamos sirviendo, debemos tener eso en mente, que el Señor Jesús está ahí, que está aquí en este mismo momento, viendo si yo estoy hablando de verdad su palabra o estoy diciendo algo que viene de mí. Y así en el salón, ¿no? Debemos tratar a los niños sabiendo que Jesús está ahí, sabiendo que así es porque Él mira todo. Él mira incluso lo que hacemos, pero incluso lo que pensamos y lo que sentimos, porque Él conoce los corazones. Y debemos también mostrar este crecimiento de Cristo cuando tratamos a los otros maestros, ¿verdad? También tratarlos con amor y con esa humildad. Dice la palabra, no teniendo más alto concepto de nosotros mismos. No porque tenemos mucho tiempo en el ministerio, creamos que somos mayores que el maestro que acaba de entrar o que el maestro joven o adolescente. No podemos creernos más que los jovencitos. Debemos valorar a los jóvenes, porque no sabemos si ese maestro jovencito que ahorita es un adolescente, no sabemos si a lo mejor será el próximo pastor de tus hijos o de tus nietos, ¿verdad? El llamado de Dios es particular y sabemos que nos va llevando por un proceso y es una bendición, la verdad, los maestros adolescentes, los maestros niños que aquí tenemos, es una bendición que estén sirviendo al Señor. Entonces tenemos que mostrar ese crecimiento de Cristo en nosotros en nuestro trato con ellos, aunque nosotros seamos mayores que ellos. Dice Efesios 4:32, sed benignos unos con otros y sed misericordiosos. Misericordiosos, ¿por qué? Porque claro que vamos a tener errores, todos los tenemos. Y los maestros nuevos están aprendiendo, pero el Señor nos manda que seamos benignos y misericordiosos y que examinemos nuestro corazón, ¿verdad? También nos dice en Filipenses 4:5, por favor vamos ahí.
Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y en este versículo, cuando dice el Señor está cerca, no se refiere a que el Señor está cerca a su venida. No se refiere a eso. Se refiere a que el Señor está cerca, o sea, cerca de mí. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor te está viendo, está aquí. Entonces, casi nos dice, pues, ¿qué no te da pena? ¿Cómo estás tratando al hermano? ¿Verdad? Entonces, debemos ser conscientes que el Señor está cerca de nosotros, en todo lugar a donde vamos, cuando vamos en el camión, cuando vamos en el tráfico manejando, en todos lados, el Señor está cerca. Y nuestra gentileza debe ser conocida de todos, de los que están, los vecinos, los niños, los papás, los maestros compañeros, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que servir, esta palabra, para que podamos examinarnos cómo estamos tratando a nuestros compañeros maestros de grupo, por ejemplo, o a los papás cuando les tenemos que decir, porque ciertamente a veces los niños tienen alguna conducta, ¿verdad? Que es importante informar a los papás. Entonces debemos hacerlo con gentileza, con amor, ¿verdad? Como pensando que el Señor Jesús está ahí, porque ahí está, pero a veces se nos olvida. Porque Él todo lo ve, lo que pensamos. Incluso en este momento, lo que están pensando ustedes, Él lo está escuchando, Él lo está mirando. Y escucha lo que hablamos, lo que pensamos, porque Él mira el corazón. Entonces debemos examinarnos en nuestro trato a los demás, a los niños, a los compañeros, a los papás y a todas las personas, incluso si no son creyentes, ¿verdad? Porque es nuestro testimonio y es la manera en que vamos a reflejar la luz del Señor. También el trato que tenemos con los demás, aún en el tiempo que no estamos sirviendo, ¿verdad? Porque a veces en el tiempo que servimos somos muy amables, pero te los encuentras en la congregación después en el pasillo y, creo que no me conoce, ¿verdad? Porque nos saludan. Entonces, vuestra gentileza sea conocida de todos, ¿verdad? Jesús dijo que somos la luz del mundo. Vamos a ir a Mateo 5:16, por favor. Dice el Señor Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre, aquí es un mandamiento, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que la gente cuando vea nuestro testimonio, vuestras buenas obras, dice, glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que hacemos, honra o deshonra al Señor, todo. Y esto es parte de menguar, ¿verdad? También de guardar un buen testimonio. Menguar en ese orgullo que a veces tenemos y que nos hace tratar mal a los demás. Menguar en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Incluso también podemos decir que menguar, el tener humildad, es pedir consejo a nuestras autoridades, ¿verdad? A nuestras cabezas en el ministerio. Pedir consejo, porque dice la Biblia que en la multitud de consejeros se afirma la sabiduría. Entonces hay gente que está pasando por algo, hay maestros que están pasando por algo y no se acercan porque ¿qué hay en el corazón? Orgullo, y no piden el consejo a los pastores, que son los que tienen ese llamado y ese don para aconsejar conforme a la palabra. Puedes ir con tu coordinador, con tu cabeza, y ellos a lo mejor siempre te tienen que decir, ve a consejería con los pastores, porque ellos son los adecuados, ¿verdad? Entonces, eso también, el poder ir a pedir consejo, también habla de humildad, de menguar en nuestro yo. Hay veces que hay cosas de nosotros que nosotros mismos no alcanzamos a ver y que solamente los demás las ven. Y es por eso que debemos confiar en nuestras autoridades ministeriales, en lo que nos dicen que tenemos que corregir. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Betsabé, verdad? Y llega el profeta Natán y David estaba pues bien a gusto.
Y llega el profeta y le dice una ilustración, ¿verdad? Le dice, ay, pues este hombre le robó la única ovejita que tenía a este otro hombre. ¿Y qué dijo David? No, ese hombre debe morir. Y cuando Natán le dice, ese hombre eres tú. Porque él no se alcanzaba a ver a sí mismo, estaba en pecado y entonces eso no le permitía ver su condición. Es por eso la importancia de que nos acerquemos y de que tengamos esa confianza con nuestros coordinadores, con la pastora, con los pastores, que son los que están al cuidado de nosotros y que muchas veces pueden ver cosas que nosotros no alcanzamos a ver precisamente por el pecado o por el alejamiento que podemos tener del Señor en ese momento, ¿verdad? Porque es una realidad que a veces algo pasa en nuestras vidas y nos enfriamos un poquito. Entonces es necesario que estemos cerca y eso habla también de humildad y de menguar a nosotros mismos, disminuir nosotros y dejar que el Señor crezca. Y bueno, regresando a lo que estamos estudiando, Juan el Bautista entendía perfecto su papel, el propósito de su llamado. Y nosotros debemos entender quiénes somos a un lado de la grandeza de Dios. Los discípulos vemos que eran competitivos, no tenían ese entendimiento aún correcto de su llamado. ¿Por qué? Porque estaban centrados en su orgullo de ser los mejores, de los que tuvieran más seguidores, ¿verdad? Y de alguna manera estaban buscando justicia, su propia justicia, porque estaban reclamando, oye, ¿no vas a hacer nada? Pues es que nos está jalando a la gente, ¿no? Era ese reclamo, era buscar su propia justicia y eso es orgullo disfrazado de alguna manera. Entonces entendamos que todo lo que tenemos, lo tenemos de Dios, como dice Juan y como lo entendían los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Corintios 3, 7, por favor. Se las voy a leer en versión de lenguaje actual, traducción lenguaje actual. Y aquí dice, el apóstol Pablo les está hablando a los corintios y les dice, así que lo importante no es quien anuncia la noticia, ni quien la enseña. Y aquí yo subrayé, el único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan, o sea, son iguales. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. Pero ¿qué dice al principio? Lo importante no es quien anuncia la noticia ni quien la enseña. El único importante es ¿quién? Dios. Y en 1 Corintios 4, yo se lo leo, 4:1, si quieren anotarlo nada más, dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, que somos servidores. Este sí les voy a pedir que lo busquen en su Biblia, por favor, 1 Corintios 4, 7, 7. 1 Corintios 4, 7, 7. Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En lenguaje actual dice así, dice, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que a otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Es el ejemplo que veíamos hace rato, ¿verdad? ¿Por qué presumes si tienes habilidad musical? ¿Por qué presumes si das bien una clase? Si todo te es dado de Dios. Toda la gloria siempre debe dársela uno al Señor. Y si entendemos esto, no vamos a competir, porque sabemos que cada cual tiene lo que tiene, los dones que tenemos, porque Dios en su soberanía así nos los quiso repartir. Todo lo que tenemos viene de Dios. Y claro que nos debemos esforzar en perfeccionar las habilidades que ya nos dio el Señor. Nos debemos esforzar, pero ¿para qué? Para que se glorifique Él, ¿verdad? Esforzarnos en lo que Él nos pide que hagamos. Dice 1 Pedro 4, 10 y 11.
Dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y luego dice: ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces aquí nos habla que sí tenemos que esforzarnos en lo que Él nos pide, perfeccionarnos. Como maestros tenemos que estudiar la palabra. Cuando hacemos un bosquejo, estudiar a fondo lo que quiere decir, ¿verdad? Porque a veces los coordinadores revisamos el bosquejo y pedimos que hagan algún cambio porque lo estamos revisando a fondo y a veces sale, ¿no? Sale nuestro yo. No, es que, y no queremos. Entonces, ahí también hay que menguar. Y tenemos que esforzarnos en los dones que tenemos, estudiar. Pero saber que ese esfuerzo siempre es en su gracia, en la gracia de Dios. Pues todo lo que tenemos es de Él y es en su gracia. Incluso hay una canción de las alabanzas de aquí que así va, ¿verdad? En tu gracia me esforzaré. ¿Y luego qué dice? Solo en ti, Jesús, está el poder, solo en ti. Y luego dice, no en mí, y lo repite, no en mí. Y así debemos que se nos quede bien grabado, el poder no está en mí, está en el Señor Jesucristo, en su gracia. Yo me esfuerzo y Él me da de su gracia. Yo me pongo a estudiar el bosquejo y Él me ayuda a que ese bosquejo salga ese día con poder, porque ya oré, porque ya estudié. Pero Él es el que da la vida de la palabra. Entonces debemos grabarnos eso. El poder de hacer las cosas es de Él, no de nosotros. Y si entendemos esto, estaremos permitiendo que Él crezca y estaremos menguando nosotros. Juan el Bautista entonces se alegraba porque Jesús crecía, porque la gente iba hacia Él, aunque se fueran olvidando de Juan. Y ese era su mayor gozo. Y el propósito en la iglesia infantil no es que se acuerden de que yo les di clase. El propósito es que podamos gozarnos de un día poder ver o de poder saber que esos niños que un día Dios nos prestó en el salón de párvulos, de preescolares, de los bebés, que podamos nosotros gozarnos, que un día el Señor nos prestó esos niños y que un día podamos verlos, que estén amando a Dios, que estén con su vida entregada al Señor, que tengamos ese gozo de poder ver a un muchacho que llegue después de 20 y tantos años y que lo veamos alabando con sus manos alzadas, llorando porque está arrepentido, porque reconoce al Señor como el Señor de su vida, y que nosotros sembramos alguna vez una semilla. El gozo es, Señor, gracias porque tú le diste eso. Me usaste a mí, que no soy nada, que soy polvo, para sembrar tu palabra, pero tú le diste vida y ahora te está honrando y ahora te ama, Señor. Gracias. Ese es el propósito, que nosotros podamos gozarnos de un día ver a esos niños que ahorita estamos ministrando como adoradores del Señor, como cristianos, ¿verdad? Cristianos verdaderos. Que la palabra que sembremos entonces siempre debe llevar la vida de Dios, y esa vida solo se logra cuando estamos en oración y cuando estamos bajo los principios de la palabra, nuestra vida en santidad, y también estudiando correctamente para trazar bien la palabra que les vamos a dar en la clase, porque la palabra es la que cambia los corazones, ¿verdad? Entonces no queramos la atención y el reconocimiento para nosotros. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Solo somos parte de esa obra maravillosa de Dios. Parte importante, sí somos importantes, pero el que da la vida es Jesús. El reconocimiento es para Él. Y es un privilegio que en su soberanía nos haya escogido, ¿verdad? Para poder hacer ese trabajo tan maravilloso. Vamos a ir por último a Gálatas 6:14. Y dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme. Y el Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Lo repite 2 veces: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria.
Tenemos 2 horas y media a la semana, maestros. Hay que aprovechar bien el tiempo porque es una verdad que los días son malos. ¿Verdad que sí? Lo vemos a diario. Los días son malos. Hay que aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo desde que preparamos el bosquejo en casa, desde que nos venimos orados y descargados, dejando nuestras necesidades y nuestras preocupaciones en el Señor. Sembremos la palabra bien trazada, trabajando en equipo con el Espíritu Santo. Llevemos a los niños a Cristo. Porque el Señor Jesús es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro pan de vida, Él es la luz del mundo, la fuente de vida es Él. Él calma nuestras tormentas. Todos aquí hemos pasado cosas milagrosas y estamos agradecidos con el Señor. Él nos da esperanza cuando no la hay, ¿verdad? Él es el dador de la vida, Él es nuestro Salvador. ¿Nosotros qué somos? Somos solamente los mensajeros de un mensaje que vale más que el oro y más que todas las piedras preciosas de todo el mundo. Somos mensajeros de ese mensaje tan grande y tan valioso. Así como lo fue Juan el Bautista. Y así como él, hay que transmitir bien el mensaje y llevar a los niños a Cristo. Nosotros como maestros debemos ser los más dependientes del Señor. Cuando estoy haciendo mi clase, orar, Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que no diga? ¿Verdad? Porque hay cosas también que no es necesario decirlas y que ahí vamos y las decimos. Entonces, los niños son de Él y son muy preciados. Que nuestra oración siempre sea, Señor, déjame ver más allá de lo natural, las necesidades que los niños tienen, físicas, emocionales, espirituales, para poder enfocar mi clase, ¿verdad? Y Dios nos encomendó una misión así de importante. La meta de Juan era ser menos Él para que Cristo se viera cada vez más. Y esa debe ser nuestra meta también. Que Cristo, Él sea exaltado, porque lo necesitan los niños y lo necesita todo el mundo. Lo necesitamos nosotros también, ¿verdad? Vamos a orar, maestros. Incline su rostro, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias por recordarnos, mi Dios, que no somos nada delante de tu gloriosa presencia, Señor, delante de tu grandeza, y que tú en esa grandeza nos has escogido, mi Dios, y nos has llamado a servirte, Señor, aún con nuestra ignorancia, aún con nuestra imperfección, Señor. Te damos muchas gracias porque nos haces parte de este hermoso llamado de sembrar tu palabra en los niños, mi Dios. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos a ti, necesitamos de tu ayuda cada día, Señor, para dar un buen testimonio de ti, para dar una clase, Señor, que penetre con tu palabra los corazones de los niños, Señor, y que esas semillas queden ahí para que cuando alguien más la riegue y riegue esa semilla y tú mismo des ese crecimiento, Señor, ellos puedan venir a tus pies, Señor, y que podamos ver a mucha gente, Señor, que algún día fueron niños de la iglesia infantil y que recibieron tu palabra, y que esa gente te esté adorando y que sean firmes y que sean adoradores tuyos, Señor, que te amen con todo su corazón, Señor. Ayúdanos a llevar bien el mensaje, ayúdanos a menguar nosotros, a disminuir, y que tú siempre crezcas y seas exaltado, mi Señor, en todo lo que hagamos y en nuestras clases en la iglesia, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy. Te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a casa esta noche, Señor, y que podamos ser luz a todos aquellos con quien convivamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te lo pido. Amén, Señor.